Hoy le vengo a presentar lo que es mi examen final. Mi nombre es Sergio Eduardo Godínez, con el carnet número 2017-30-421. Para empezar vamos a definir la primera respuesta, que consistía en defina, describa, aclare de manera concreta el conjunto y conceptos de la sociología, identificando los enunciados elaborados por los grandes pensadores de la sociología, resaltando sus principales alcances, utilidad en la vida cotidiana. La sociología se refiere a una ciencia que explica la sociedad y como una ciencia que estudia los comportamientos sociales. Etimológicamente, esta ciencia está compuesta por dos palabras, una latina y una griega. La latina, que es de la palabra socios, que significa compañero o semejante, y la palabra logos, que es una palabra griega que significa estudio tratado. Para otros igual es una ciencia que estudia los cambios sociales y el desarrollo estructural de la sociedad, pero sin perder la idea que es una ciencia con sus comienzos fueron de base empírica, que validaba sus afirmaciones con los hechos lógicos y con fundamentos racionales observados durante un estudio. Este planteamiento empiricista y positivista se debe a las obras de Émile Durkheim, sociólogo francés, que es considerado como un padre de la sociología, ya que dio comienzos a esta disciplina. Los orígenes de las ciencias sociales nacen con el propósito de entender el pasado de la sociedad, consecuencia de la revolución industrial que se presentó en el siglo XVII. Con la aceleración de la empresa capitalista, la estructura del Estado y la población sufrió una represión a ciertos grupos y categorías sociales. La sociología entró como un ente mediador para establecer y reconocer los problemas sociales que se daban en esta época. A continuación, se presentarán tres precursores y pensadores más importantes de la sociología. Uno es Karl Marx. Fue un fundador teórico del conflicto y la lucha de la posición de los medios de producción en la clase burguesa y la gente trabajadora, siendo el sector proletariado uno de los más explotados en este modelo de producción. Era un filósofo que fomentaba ideas sobre la sociedad, que posteriormente se convirtió en un dominio que se llamaría marxismo, rechazando el capitalismo y defendiendo la construcción de una sociedad sin clases y Estado. Otro pensador muy importante fue Émile Durkheim, sociólogo investigador que estableció como una ciencia social ya académicamente a la sociología, siendo una ciencia cuantitativa, realizando estudios sobre el suicidio, la religión, el crimen, la educación y los profesionales, siendo una figura clásica de la sociología. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método científico. Max Weber fue un profesor sociólogo alemán. Realizó análisis sobre la burocracia, el capitalismo, teniendo ideas sobre la ética profesional y el espíritu capitalista. Max Weber presentó tesis de ética protestante e ideas puritanas que influyeron sobre el desarrollo del capitalismo, defendiendo el espíritu del capitalismo
como ideas y hábitos que favorecen la búsqueda de ganancias económicas. La sociología nos ayuda a entender, analizar y solucionar problemas sociales que cada sociedad expresa dependiendo del ambiente en el que se desarrolle. Estas ciencias nos aportan herramientas que utilizaremos para poder conocer las diferencias sociales que habitan cada región, observando su cultura, tradición, religión, la interacción de las demás personas, etc. Ahora hablaremos sobre la segunda pregunta, que dice: con base a las lecturas especializadas en los temas de ruralidad y desarrollo rural y proyectando los principales quehaceres, competencias, actividades y acciones que ustedes harán en su carrera, haciendo una clara identificación en la clase que se abordaron varios temas al respecto de los cuales usted debe relacionar. Para comenzar, para entender un poco sobre el tema de la ruralidad y el desarrollo rural, vamos a definir un poco estos temas. Se dice que la ruralidad es un grupo de personas que viven en el campo y zonas alejadas de las ciudades, o asentamientos menores a los 2.500 habitantes. En cambio, una población urbana es aquella que vive en asentamientos más poblados, o sea, mayores a los 2.500 habitantes, habiendo un mayor desarrollo estructural. La población rural dispone de medios de transporte limitados y servicios municipales muy escasos. Por ejemplo, que es la luz eléctrica, que, bueno, ahorita en nuestra sociedad la mayoría tiene, pero algún agua potable es algo que escasas comunidades alejanas a las ciudades tienen, o drenajes. La economía rural se basa en la industria del sector primario, que es la agropecuaria, mientras que la población urbana se basa en sectores primarios, secundarios, terciarios, que estos son la industrialización, que como sector secundario, el terciario es la prestación de bienes y servicios, el cuarto son servicios intelectuales y quinto sin fines de lucro. Conociendo un poco sobre este tema, podemos identificar que el Estado tiene sus instituciones que velan por el desarrollo rural. Uno de ellos es el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, MAGA, que tiene la responsabilidad de adecuar políticas nacionales para el desarrollo rural. Algunas ideas impulsadas de esta institución fue el Agritade, que consistía en una exposición con 45 stands exponiendo 95 productos nacionales agrícolas a inversores extranjeros. Otra entidad muy importante son los estudiantes de la universidad, que tienen como objetivo la enseñanza de nuevas técnicas de producción, prestación de servicios al desarrollo y el bienestar de las comunidades campesinas y fomentar así su calidad de vida, ayudando a la economía del hogar en la implementación de nuevas estrategias de producción como es la permacultura, huertos sostenibles y la crianza de animales domésticos para su sustento o generar un ingreso económico extra a su familia. Otro aspecto muy importante que se puede mencionar y fomentar en estas comunidades es las nuevas prácticas de agroecosistemas y el agroturismo, que fomentará la agricultura y sus tradiciones al conocimiento de distintas personas locales o extranjeras,
promoviendo un desarrollo rural y económico en las familias campesinas. Ahora continuaremos con la tercera pregunta, que son los fenómenos naturales que se producen en el planeta Tierra. Se dice no necesariamente son naturales, más bien son producto de análisis causa-efecto. Por tanto, hay pensadores importantes que nos han indicado y señalado la importancia de analizar la causalidad de la población agroambiental, social, económica, etc. Hay una serie de factores que inciden en la problemática indicada. Este año en Guatemala fueron afectados grandes sectores como la agricultura y la vivencia de las comunidades en diferentes regiones del país, ya que este año entró una tormenta tropical formada desde el Océano Atlántico llamada la tormenta ETA y la tormenta Iota. Estas grandes pérdidas que se tuvieron durante la entrada de estas dos tormentas fueron la pérdida de muchos cultivos y muchas comunidades quedaron prácticamente inundadas. Debido a la precipitación pluvial, los deslaves, los desbordes de ríos, dejando repercusiones en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula, teniendo pérdidas económicas, humanas en la población guatemalteca. Algunos factores que pudieron incidir fue la llegada del fenómeno natural conocido como la Niña, en la cual son vientos alisios y contralisios que elevan la temperatura de los mares y generan tormentas. Otro efecto también es el cambio climático que se vive actualmente, pero dejando al lado eso, podemos también mencionar que el cambio climático es afectado principalmente por la contaminación de los gases de efecto invernadero, la tala de árboles y entre otros factores. Estos fenómenos siempre han ocurrido, existido en el planeta, ya que con estos factores o fenómenos es que se encuentra la vida en el planeta, ya que sin estos caeríamos en un fenómeno natural de mucho frío, ya que estos elementos o fenómenos naturales ayudan a que el planeta sea estable y conserve su temperatura. Por lo tanto, la excesiva contaminación sobre la quema de combustibles fósiles produciendo gases de efecto invernadero, la industrialización que se da en las grandes ciudades, la agricultura y la ganadería no sostenible y la deforestación ayudaron a que estos fenómenos repercutieran en los departamentos, provocando grandes pérdidas. En Guatemala podemos mencionar que esta contaminación igual ocurre, que no se tiene planificación sobre el manejo de cuencas o el manejo o desvío de ríos, provocando que estos se desborden, que las cuencas tengan una mayor incidencia en las precipitaciones, etc. Socialmente, estos fenómenos tendrán una repercusión social y económica del país, ya que estas familias perdieron sus bienes, perdieron sus trabajos, fueron afectados psicológicamente por la pérdida de sus familiares, generando un desequilibrio en esta sociedad que en un lapso no aportarán, sino más bien serán una carga para el país,
a las cuales se deberá ayudar y a las cuales se les deberá fomentar una participación y una reintegración a la sociedad. Ahora tocaremos el cuarto punto, o la cuarta pregunta, que es: usted debe identificar al menos un problema analizado desde la perspectiva social natural. El enfoque a utilizar es el árbol de problemas. Usted debe mostrar que tiene conocimiento al respecto para ello y debe demostrarlo con datos no solo cualitativos, sino también cuantitativos. Con ello demostrar que tiene conocimiento de los métodos de investigación utilizando de manera multidisciplinaria en la sociología. El problema que trataremos en este punto será la contaminación por la quema de fuegos pirotécnicos. En Guatemala y muchos países de Latinoamérica es una costumbre y una tradición que en los días festivos y de alegría haya quema de estos fuegos pirotécnicos. A pesar de la gran contaminación que se produce al medio ambiente por la quema de estos. Al momento de que estos fuegos pirotécnicos realicen reacciones químicas, tales como los elementos del sodio, el bario, el cobre, el carbón, el titanio, son algunos de los elementos químicos utilizados en estos fuegos pirotécnicos. La pólvora más utilizada es la pólvora negra, que está compuesta por un 75% de nitrato de potasio, un 15% de carbono y 10% de azufre. El carbono y el azufre, al reaccionar, generan un nitrato de potasio, el cual es sumamente inflamable, y con el oxígeno produce combustión e iluminación. Estos productos, al momento de la combustión, generan gases de efecto invernadero como el monóxido de carbono, que dañan a la atmósfera y pueden permanecer dispersas durante 2 o 3 días. De igual manera, el MP2.5 es una partícula que produce en la quema de los fuegos artificiales, que es una partícula muy pequeña que afecta a las vías respiratorias del ser humano y animales, poniendo en riesgo y en contraer enfermedades al momento de la quema. Un efecto podría ser las nieblas que se pueden dar en las grandes ciudades por la excesiva contaminación y quema de estos fuegos pirotécnicos, afectando a los usuarios al tener una exposición prolongada o alterando el bienestar de los animales domésticos por el ruido y las grandes explosiones que genera este producto. Entonces decimos que la causa de la quema de los fuegos pirotécnicos es la tradición y la costumbre que se encuentra en los países latinoamericanos al momento de una celebración que se ha venido durante muchos años inculcada en la población. El problema es la contaminación que generan estos productos al momento de su quema, aportando que el ecosistema y el medio ambiente se degenere y que no sea sustentable para los seres vivos y las personas. El efecto es en los animales, en la naturaleza y las mismas personas, ya que en la naturaleza destruye los ecosistemas, contamina la atmósfera. Los animales, si se encuentran en lugares muy cercanos a estos fuegos pirotécnicos, la mayoría sufre estrés por el sonido elevado que tienen al momento de su explosión, y los humanos, al mismo tiempo de tener un rato prolongado a la exposición de este sonido
y, y al estar inhalando estos gases puede contraer alguna enfermedad, o también puede ser que se le pueda, por un mal manejo o una mala supervisión, pueda explotarle en la mano. Entonces esos serían los puntos para mí de causa, problema, efecto del árbol de problemas. Ahora responderemos la quinta pregunta, que consiste en: el país de Guatemala tiene una alta variabilidad social, cultural, ambiental, política, etc. Y sus efectos se han mostrado en la pobreza que atraviesa y experimenta un alto porcentaje de la población. El país se divide jurídicamente en regiones que no responden a la serie de necesidades que tienen los departamentos que conforman cada uno de ellos. Por tanto, su análisis debe ser de manera interdisciplinaria para entender la grave problemática. Con base en lo discutido en clase y lecturas especializadas, haga una demostración de las diferencias sociales, económicas, culturales, etcétera, que tiene el país, pero no de manera holística. Deben analizarse para provocar verdaderas políticas de desarrollo económicas y sociales. Analice también desde una perspectiva de hegemonía y contrahegemonía y ubique a nuestro país en donde usted considere. Esto lo logrará con base en analizado en clase. Las diferencias sociales se ven muy arraigadas desde la conquista de la colonia, desde los pueblos indígenas que eran tratados como objetos de posesión de los españoles, a quienes le quitaron sus tierras y esclavizaron convirtiéndolos en sirvientes. La población indígena de Guatemala en esta época fueron torturados, golpeados, discriminados, ya que para los conquistadores eran como animales o peores. Destruyeron toda identidad ideológica y cultural que tuvieran por medio de la represión y la muerte, dando solo lo necesario para la supervivencia de esta cultura. Posteriormente llegó la independización de la corona española para que estas diferencias sociales desaparecieran o hubiera una igualdad en la población, pero no fue lo que ocurrió en Guatemala, sino que la independencia de España fue impulsada principalmente por los criollos, que solo buscaban riquezas en las tierras que encontraban en Guatemala sin dar tributos a la corona. Luego de esta independización, las diferencias sociales, económicas, culturales persistieron, se mantuvieron y se estableció concretamente un modelo de producción feudalista y capitalista, que en la actualidad aún se mantiene. Este modelo de producción capitalista no ayuda a tener un desarrollo rural, ni mucho menos un desarrollo económico y de superación en las comunidades. Simplemente es la explotación de tierras y la mano de obra. Los campesinos eran desalojados de sus tierras y posteriormente obligados a trabajar en las fincas de café y cardamomo, en donde solo se pagaba con la alimentación y una vivienda. Tuvo una remuneración, pero no era lo adecuado o no alcanzaba para que estas personas tuvieran un progreso familiar ni comunitario, y tampoco tenían acceso a una calidad de vida, no tenían servicios a la educación, no tenían derechos, entre otras cuestiones. Posteriormente llegan los conflictos armados, donde ya la población rural e indígena y una minoría de las personas rurales empezaron a clamar por sus derechos hacia las élites que controlaban el país, fomentando una mejor calidad de vida, igualdad social, un desarrollo familiar, rural y personal, exigiendo al Estado reformas constitucionales, pero el apoyo del campesino hacia el apoyo del campesino y a las demás población. Así empezando a establecer los primeros pasos para una sociedad más justa y equitativa. Durante el gobierno de Jacobo Arbenz se impulsaron grandes reformas constitucionales y agrarias que consistían en una mayor igualdad en la repartición de riquezas y la entrega de tierras a los campesinos, fomentando una independencia económica de las empresas extranjeras, principalmente estadounidenses,
y alemanas que se establecían en ese entonces, y fomentando de cierta manera la calidad de vida de los pueblos indígenas y de los campesinos. Lamentablemente, a su derrocamiento en 1954, todos estos avances sociales, económicos y políticos fueron entorpecidos y llevándolos otra vez a la mirada capitalista y tenencia de tierras en pocas manos. Posteriormente llega la firma de paz en 1996, donde ya se empezó a notar cambios sociales y económicos al alcance de mayor población, una mejor calidad de vida y el acceso a la educación, salud, derechos, entre otros, pero aún estableciendo los modelos de producción clásicas dichas anteriormente. Claramente la hegemonía en la sociedad siempre ha existido. La clase de fuerza y poder no han cambiado en la actualidad. Aún existen agentes de represión y poder ante la sociedad, liderados claramente por las élites internas y extranjeras del país, en busca de un enriquecimiento y poder político, dando como resultado un poder que dirige a la sociedad a la conveniencia de estas personas, sin importar el sufrimiento de los pueblos, los problemas o desigualdades políticas, sociales y culturales que puedan existir. Repercusiones también a la explotación de los recursos naturales del país, llevando a la sociedad a un colapso donde ya no importa la calidad de vida de la gente guatemalteca. Ahora presentaremos la sexta pregunta, que dice: a continuación usted debe concluir indicando en qué y cómo y de qué manera la sociología rural le apoyará en la formación profesional, cómo usted considera que aplicará los conocimientos sociológicos a sus quehaceres como estudiante y futuro profesional, resaltando los aspectos que considera tiene aplicación desde lo académico, lo investigativo, la aplicación, etc. Incluso, y de ser posible, agradecería una valoración de su experiencia a la metodología y manera de facilitación del curso. De antemano, gracias y muchos éxitos en sus actividades. Bueno, las diferentes ideas observadas y comprendidas a lo largo del curso me ayudaron a entender y a tener un análisis propio de la sociedad urbana y rural en Guatemala, conociendo las diferencias de las clases sociales, los problemas que afectan a nuestra sociedad, los privilegios que algunas élites del país tienen, así como también los modelos de producción que se encuentran establecidos desde siglos en nuestro país, como ocurrió y cómo se desató la guerra en nuestro país, en la posesión de los recursos productivos primarios y la dominación de la sociedad indígena. Durante mi proceso de formación y como profesional, la sociología rural me ayudará a entender los diferentes comportamientos que pueda tener una sociedad. Me aportará herramientas para la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias que pueda obtener de alguna sociedad. También tener un pensamiento de cooperación en lo que uno puede aprender sobre las comunidades y las vivencias que tienen. Así, de igual manera, poder prestar un servicio para el desarrollo rural de mi comunidad u otras comunidades que no tienen acceso a servicios o a información, aportando a la sociedad una mejor calidad de vida, compartiendo los conocimientos adquiridos en la universidad y diferentes experiencias adquiridas durante mi trabajo y la vida. La metodología y los temas que se presentaron a lo largo del curso fueron muy interesantes y de mucha reflexión y análisis, llevándonos a tal punto de tener que leer bibliografía más especializada y tener un mejor criterio propio. De igual manera hubo algunos puntos los cuales no estuve de acuerdo o conforme respecto a los exámenes, específicamente ya que se necesitaba de una búsqueda mayor y más específica, que en ocasiones no se podía encontrar o no era la deseada o de utilidad por el tiempo limitado que se tenía. Entonces, una sugerencia que se podría facilitar sería que se proporcionaran documentos especializados y páginas donde buscar durante los exámenes. Así
tener un mejor análisis, un mejor criterio a los elementos que se entregarán en dichas evaluaciones, agradeciendo sus enseñanzas y adoctrinamientos presentados en el curso de Escuela de Vacaciones en el curso de Sociología Rural, que en general fueron muy buenas y que nos dejaron grandes conocimientos y reflexiones sobre los problemas sociales que vivimos en Guatemala. Gracias y que pase felices fiestas.